Los edificios más altos que podías encontrar en Guatemala todavía a inicios del siglo XX eran iglesias. Muchos asumen que las construcciones más imponentes estaban en la capital, y algo así era, pero este grabado de 1839 nos muestra una excepción. En este poblado sin mayor pretensión arquitectónica, destaca un edificio que posiblemente es la estructura colonial más alta de Guatemala que aún sobrevive y que tiene una característica que jamás se repitió en la historia de Centroamérica: la construcción de 4 torres. Muchas gracias a José Terraza, José de Rodrigo Ceballos, Daniel Velázquez y a Marisol Dávila por sus donaciones. Gracias por apoyar la producción de estos videos, en serio no saben cuánto me han ayudado. Esta es la Basílica de Esquipulas, y en este episodio solo me enfocaré en hablar sobre sus torres. La razón es simple: hasta ahora no hay ni un solo video que le haga justicia a la arquitectura de este icónico lugar. Terrible. Entonces, antes que nada, un muy breve contexto histórico. En 1594, el pueblo de muy lejano Santiago Esquipulas encarga una escultura de un Cristo crucificado. Este es realizado en la ciudad de Santiago de Guatemala, capital de la Capitanía General de Guatemala, que era como la cuna del arte de la región, ya que en ella se concentraban artistas muy influyentes en varias disciplinas, como en la arquitectura o escultura. Una vez terminada, esta escultura se manda de regreso a Esquipulas, donde con los años adquiere una tremenda popularidad. Según relatos de la época colonial, al igual que hoy, eran miles de personas las que se atiborraban en Esquipulas solo por irle a rezar a este Cristo. Entonces la parroquia, que aún existe, no se daba abasto para atender a las más de 20.000 a 80.000 personas. Por esta razón, a 1 kilómetro fuera del poblado de Esquipulas, se proyecta la construcción de una gran iglesia del Calvario, capaz de albergar a cientos de personas y a su preciada escultura, y para ello buscarían al mejor arquitecto. En ese tiempo no existía una carrera de arquitectura como tal, sino que había gente que tenía el conocimiento y se los enseñaba a sus aprendices, que podían ser sus hijos o los de alguien más. Esto hacía que existieran linajes en los oficios, y en el caso de la arquitectura, un linaje muy famoso es la familia Porres. O Porras, es el mismo. Y fijo, ustedes han visto su trabajo. Entre otros. Pero si ni en la capital guatemalteca se había hecho algo como lo planificado para Esquipulas, entonces, ¿de dónde vino la idea? Los referentes más cercanos de edificios religiosos con 4 torres estarían principalmente, pero no exclusivamente, en España y Nueva España, actual México. Algunos antecedentes importantes del siglo XVI son el proyecto para la Basílica de San Pedro en Italia, que al final no se construyó; el proyecto para la Catedral de Valladolid en España, que al final no se terminó; la Catedral de México y la de Puebla en un principio incluían torres, pero la primera no se realizó y la segunda no se terminó. Y en el Virreinato del Perú, los proyectos para la Catedral de Lima y Cusco tenían 4 torres, pero ninguna se realizó. O sea que en Esquipulas está la primera y única iglesia en América en tener 4 torres. No. A inicios del siglo XVIII se termina un templo con 4 torres, conocido como la Basílica de Guadalupe, en México. Y a mediados del mismo siglo y contemporánea a Esquipulas, se le agregan 4 torres a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, en España. Ahora se ve así, pero en la época de la Guatemala colonial se veía así. Todos estos son los referentes más cercanos que pudieron haber influido en el diseño de Esquipulas, ya que su terminación es posterior a todos estos. Y aquí se arma un gran enigma. Pedro Pardo de Figueroa nació en Lima, Virreinato del Perú, y se convierte en el arzobispo de Guatemala en 1737. Es con su apoyo con el que se inicia la construcción de la Basílica de Esquipulas, aproximadamente en 1740. Se tiene registro que él estuvo en México y en España, y por eso se cree que él pudo haber conocido alguno de los proyectos citados y haber influido en el arquitecto. Pero ¿qué proyecto y a qué arquitecto? Muchos piensan que una obra de estas dimensiones la tendría que realizar un arquitecto de prestigio, o sea, el maestro mayor de arquitectura de Santiago de Guatemala, que en esos años era Diego de Porres. El problema es que se murió al año de haber empezado la obra. Algunos suponen que el diseño de la basílica es de Diego, porque tiene muchos ornamentos que él usaba en sus edificios, pero lo que pasa es que esos ornamentos también se los enseñaba a sus aprendices, entonces no hay seguridad. Unos apuntan a que, después de que Diego muriera, fue su hijo el que, como ya conocía el proyecto, continuó con el mismo. Pero si nos basamos solo en los registros oficiales de la época, estos únicamente vinculan a su hijo como el arquitecto de la basílica, y su nombre es Felipe de Porres. No sé si alguna vez los Porres viajaron fuera de Guatemala, pero fijo tenían el conocimiento de las artes en algún libro. De pronto esta familia también conocía alguno de esos proyectos de 4 torres, no lo sabemos, pero es posible que esta idea pudo haber venido de cualquiera de estos 3 personajes. Al final no fue tan breve el contexto histórico. Pero igual es información que les puede servir, entonces gracias por apretar. Hoy. Por los constantes terremotos, Miwate desarrolló un sistema de construcción sismorresistente. Esto consistía en muros gruesos, predominaba la horizontalidad a la verticalidad, las torres campanario, que usualmente eran 2, se incorporaban a la masa de la iglesia, como adosadas, aunque a veces también podían sobresalir ligeramente por encima de la parte central de la fachada. Y en Esquipulas vemos algo parecido. La longitud y la anchura de la basílica es similar a la de la iglesia de la Merced, en la antigua Guatemala, y supongo que para su construcción usaron los materiales comunes de esa época: piedra, ladrillo, barro cocido, mampostería, estuco, etc. La ornamentación de un edificio es casi lo último que se hace, y ahorita vamos a entrarle a esos detalles escultóricos que tienen las torres, algo que es muy chilero, pero que también puede ser muy técnico. Aún así vamos a tratar de hacerlo lo más digerible posible.
Vete de aquí, Michi. Estorbas. Las torres están compuestas por 4 cuerpos y entre más altura, más ventanas y ornamentos. Los cuerpos inferiores son los que soportan más peso, por eso en teoría no los podían debilitar con tanto agujero. Solo tienen una ventana al costado de la fachada principal y en ese corte puedes ver el grosor del muro y su reja. De atrás no tengo fotos, solo está postal, que muestra que aquí el primer cuerpo de las torres tiene 2 ventanas en cada lado y de diferente diseño. Esas ventanas son más para iluminar y ventilar las escalinatas de la torre que para iluminar y ventilar el edificio. Al igual que esas ranuras que se ven en la torre oeste, en la fachada principal. No incluyo ninguna foto de las gradas que seguramente son en espiral o en caracol porque no las conozco, pero es lo que la lógica me dice. En el entablamiento al fin inicia la ornamentación. Primero con una cornisa de líneas simples. De ahí esos dientecitos son ménsulas que recorren y sostienen otra cornisa que tiene un patrón en zigzag. En un documento le dicen, cornisa con apariencia rizada en sus frentes verticales. Me dieron otra explicación, pero no me recuerdo muy bien cómo era. Cornisa en forma de dados escalonados, algo así, no me acuerdo cómo es. Cuando no sé el tecnicismo lo explico como pueda y creo que pues ya se entiende. Las dimensiones del segundo cuerpo son similares al primero, solo que parece ser de menor altura. No todas las caras de este cuerpo son visibles, ya que algunas están adosadas a algún muro del edificio, pero las que sí lo son todas iguales. Con su base en la parte inferior, una ventana al centro enmarcada por 2 pilastras y un frontón circular entrecortado. A cada lado hay 2 baquetones, que son esas molduras que están hundidas en la pared. Y en el friso vuelven a usar a esos dados escalonados, solo que parecen ser de mayor tamaño que los del primer cuerpo. Esta vez en la cornisa utilizan una forma más ondulante, como de rosetas. La verdad es que me recuerda mucho a algunos diseños de pisos de barro de algunas casas coloniales, solo que partidas a la mitad. Yo pienso que este cuerpo todavía abarca el pretil que tiene esos pináculos como remate, pero si ustedes saben más de composición, por favor dejen sus comentarios. A mí como me llega a fijarme en cada chonchito que tienen las fachadas porque por esos detalles escultóricos, por la arquitectura es que a mí me empezó a interesar la historia. Eso sí, hace 5 años no entendería casi ni verga lo que estoy diciendo ahorita. Pero cuando le agarras la onda te das cuenta de la relación que existen entre varios lugares y la raíz artística que los conecta. Aún hoy puedes ver en algunos edificios de Santiago de Guatemala, que son más antiguos que la Basílica de Esquipulas, la aplicación de los mismos detalles escultóricos. Esa cornisa ondulante la puedes encontrar en las ruinas de la Iglesia de la Concepción, y también en las del Carmen. En estas últimas también puedes ver que sus ménsulas guardan cierta semejanza con las ménsulas de Esquipulas, con esa apariencia como almohadillada. Y si nos vamos a las ruinas de la Recolección, una obra de Diego de Porres, el papá de Felipe, vemos que en sus muros encontramos esas mismas estrías, esos mismos baquetones que usaron en Esquipulas, que no solo están presentes en las torres, sino también en su interior, donde podríamos comparar un montón de similitudes entre la ornamentación de Esquipulas y de las iglesias de Santiago de Guatemala, hoy la antigua. Aquí no estamos hablando solo del linaje de los Porres, sino de la influencia de la Escuela de Arquitectura de Santiago de Guatemala en la región. Aún después del traslado de la ciudad de Santiago, algunas casas aún tenían influencia de esta escuela de arquitectura antigüeña. Por ejemplo, una de las pocas casas coloniales que aún quedan en el centro histórico de Guatemala, vemos que presenta ese mismo tipo de cornisa ondulante. Al igual que en la iglesia de Quesaltepeque, cerquísima de Esquipulas, donde ves tantos detalles que en estos tiempos nadie pagaría por hacerlos, o nadie pensaría en hacerlos. Yendo más lejos, en la Catedral de León en Nicaragua, diseñada por el hermano de Felipe, Diego de Porres Jr., ves la misma cornisa ondulante y el mismo baquetón en los pilares. De pronto los hermanos intercambiaron ideas, no lo sé. Y si nos vamos a la colita de lo que solía ser la Capitanía General de Guatemala, actualmente Costa Rica, en el campanario de la iglesia de Orosi está la misma estría. Guatemala de pura suerte tuvo el privilegio de ser la capital de toda esta región. Y cuando lo ves así te das cuenta de en dónde estamos parados, lo mucho que hace falta investigar y todo lo que podemos y debemos aportar a la academia de nuestro país y de los demás. Yo soy de los que puede ver un video de 20 minutos en YouTube, pero hay muchos que no, y por esa razón decidí hacer lo que no quería hacer, y es dividir este tema en 2 partes. Se suponía también que no iba a profundizar tanto, pero es que el tiempo se va en los detalles, que como podrán ver, valen la pena. Si desean apoyar la producción de estos videos, pueden hacer una donación a través de PayPal, Banco Industrial y Banrural. El link y la información está en la descripción de este video. Y también pueden apoyar suscribiéndose al canal de YouTube, dejando su like y compartiendo este video. La segunda parte la estaré publicando en enero, porque uno de los proyectos que más tiempo me consume es mi tesis, que es algo de lo que ya quiero salir. Por eso les pido paciencia. Agradezco a Pepe Guzmán, que es uno de los mejores guías de turistas del oriente de Guatemala. Él me donó de su tiempo cuando fui a conocer Esquipulas, él me recomendó conocer Quesaltepeque, y es alguien que ya es otro nivel. Un experto en el tema, un gran maestro y un investigador que este año publicó su libro. Felicidades. Y gracias también a Ismael Pinto por la cortesía de transportarme ese día que llegué a un mirador bien chilero para grabar la basílica. Él también me regaló una quesadilla de Esquipulas que no sé qué tenía, pero es la quesadilla más deliciosa que he probado en mi vida. Pero no sé dónde la compró.
Hasta aquí llego yo, muchas gracias por este 2023, por esta segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Nanami. Espero que hayan aprendido algo con los videos de este año y que el próximo sea mejor. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, les deseo lo mejor y nos vemos en una próxima. Ay.